Maduro ha permitido que la oposición presente a un candidato a las elecciones de julio, lo que es casi un sinónimo de que la dictadura venezolana está a punto de caer. La pregunta ahora es, ¿por qué alguien como Maduro permitiría algo así? El nombre de Edmundo González Urrutia ya es popular. Es el candidato de la plataforma unitaria de la oposición venezolana. Ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo. Se llama Edmundo González Urrutia y es el próximo presidente de la República. No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. Entre un 45 y 50% de intención de voto, mientras que Maduro se mueve entre un 18 y 34% del respaldo popular. Durante meses, la dictadura de Maduro ha hecho todo lo posible por evitar unas elecciones libres. Se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos. Sin embargo, ahora van a permitir unas elecciones libres donde no tienen ninguna posibilidad de repetir. Todos tenemos la esperanza de que este país salga adelante. La pregunta es, ¿por qué Maduro estaría dispuesto a renunciar al poder? Es el cuarto exministro de petróleo imputado por corrupción en Venezuela. La ventaja para China es que ha logrado sacar el petróleo de Venezuela por un valor monetario simbólico. Yo me tengo que cuidar, ustedes me tienen que cuidar. El momento ha llegado. La dictadura de Maduro está a punto de terminar en los próximos 2 meses. En este vídeo os cuento por qué. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. Fonseca, ¿no es un poco arriesgado decir que la dictadura de Maduro está a punto de caer en un par de meses? A fin de cuentas, Nicolás Maduro sigue en el poder. Y sí, vale, es cierto que ha permitido que se presente a las elecciones el señor... ¿cómo se llamaba? Edmundo no sé qué, que hasta hace un mes solo le conocían en su casa y a la hora de comer. Pero los venezolanos que veis este vídeo lo sabéis bien. En estos momentos, es que incluso esta taza de merchandising de YouTube tendría más posibilidades de ganar que Maduro, incluso si le quito los bolis. O sea, esta taza que me regalaron hace unos años, que tiene aquí el logo de YouTube, si tiene los parabienes de María Corina Machado y la oposición, gana las elecciones. Y ya sé lo que me diréis muchos en este momento. ¿De verdad eres tan ingenuo que crees que el régimen no va a hacer trampas? Si algo saben los chavistas es falsear unas elecciones. Y sí, tenéis razón, no hay nada que le impida a Maduro prohibirle a Edmundo González que se presente, como ya ha hecho con todos los demás candidatos. Sin embargo, ¿y si te dijera que Maduro es el primer interesado en dejar el poder? Voy más allá. ¿Y si te dijera que Maduro podría estar negociando una salida del poder? ¿Y si eso fuera la clave para su supervivencia física? ¿Por qué este año vamos a ver el fin de la dictadura chavista? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Es un país pobre, pese a tener las mayores reservas de zumo de dinosaurio de todo el planeta, y además todo el mundo sabe quiénes son los responsables de esta catástrofe. Ahora bien, ¿de verdad puede decirse que Venezuela es una dictadura a lo Rusia o Corea del Norte? Sí. Absolutamente, y hasta puedo deciros el año exacto en el que abandonaron cualquier traza democrática, 2017. Hasta entonces, Venezuela era la clásica democracia. Cierto es que cada vez que celebraban elecciones se parecían más a esto que a otra cosa. ¿Preparados? Al menos existía una oposición que podía presentarse a las elecciones e incluso podía llegar al Parlamento. Ahora bien, era una oposición completamente desorganizada que palidecía ante el chavismo, que era hiperpopular, hasta que llegó la crisis venezolana. En unos pocos años, el gobierno de Nicolás Maduro convirtió al país más rico de Latinoamérica en un lugar donde había que hacer colas durante horas simplemente para comprar un rollo de papel higiénico. Así que en 2015 la oposición ganó las elecciones legislativas por un 56%. Pues bien, ese es el momento en el que Maduro empezó sus primeras medidas para convertirse en el dictador que es hoy en día. Y este proceso culminó en el año 2017, concretamente en este momento. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente. ¡Convoco al poder constituyente! ¡Sal de este cuerpo, espíritu maligno! Lo sé, parece más un exorcismo que un discurso político, pero ¿qué queréis que os diga? Esta es la retórica de Nicolás Maduro y en general del chavismo. Pero ¿por qué digo que este fue el momento donde Venezuela se convirtió en una dictadura sin paliativos? Pues porque con la excusa de crear una nueva constitución, Maduro creó un parlamento paralelo, la llamada Asamblea Constituyente, es decir, que anuló el parlamento que había salido de las urnas y se sacó de la manga este otro donde, ¡oh sorpresa!, su partido tiene todos los escaños, literal, de 540
125 sillas, 503 están ocupadas por el llamado polo patriótico y las otras 42 están vacías. Desde entonces, este Parlamento ha sacado todas las leyes clásicas de una dictadura, como os podríais imaginar. Censura, represión de la oposición y, vamos, que todo lo que cabe esperar de una dictadura de las de toda la vida, lo que puso en muchos apuros a todos los propagandistas de Maduro en el extranjero, porque no olvidéis, y no lo olvidéis nunca, que durante muchos años el chavismo tuvo a ejércitos de propagandistas en todo el mundo. Por ejemplo, en España teníamos a gente que decía cosas como esta. Porque cada vez va a hacer más falta Venezuela, América Latina y su ejemplo en este proceso que estamos teniendo en marcha en Europa. Y que de repente tuvieron que cambiar de argumentario para empezar a decir otras cosas como esta. Me llama la atención que ignores cómo se llama el presidente de Portugal, que lo tenemos al lado, con el cual compartimos la mayor frontera en nuestro país. Ignorando eso, le prestes atención, como siempre, a Venezuela o Irán. Pobre Juan Carlos Monedero, algo me dice que en los próximos meses va a tener que salir explicando que lo de Venezuela no era auténtico socialismo, porque hay pocos fracasos en la historia tan claros como el del chavismo. No solo hablamos de un fracaso económico, sino también de un fracaso político. Lo que empezó como un intento de combinar democracia con socialismo ha terminado convirtiéndose en la Corea del Norte de Latinoamérica y ahora está a punto de caer de la forma más humillante posible, porque si algún chavista está viendo este vídeo, lamento ser el que da las malas noticias, pero sí, esto se acaba. Y se acaba además cayendo por su propio peso. Es más, y esto lo digo ya con toda la seriedad del mundo, es muy probable que este vídeo lo esté viendo gente de dentro del régimen de Maduro. Y así que, si es así, déjame que te dé un consejo, amigo bolivariano. Vete buscando ya una salida. Y lo digo por tu propia supervivencia física. Y atento, porque todo lo que cuento en este vídeo puede que te termine salvando la vida. Nuestra historia comienza el 24 de febrero del año 2022. ¿Qué pasó ese día? Exacto. La guerra de Ucrania lo cambió todo. El 24 de enero de 2022, Rusia envió los tanques a Ucrania y, como consecuencia, Estados Unidos y Europa impusieron las sanciones contra Rusia. Sanciones que afectaban directamente al petróleo ruso. Y ahora, pensadlo así. El mercado del zumo de dinosaurio tiene muchos proveedores, pero no tantos como podría parecer. Primero vinieron las sanciones contra el crudo de Irán por su programa nuclear. Luego llegaron las sanciones al crudo de Venezuela porque se habían convertido en una dictadura. Y ahora llegan sanciones contra el crudo de Rusia por la guerra de Ucrania. Vamos, que solo falta que alguien se ponga un poco tiquismiquis con Arabia Saudita y terminemos llenando el depósito, no sé, ¿con cerveza? Una para ti, otra para mí. Una para ti, otra para mí. Y vamos a ser claros, Venezuela puede ser todo lo autoritaria que queráis, pero comparada con Irán y Rusia tiene una superventaja. No da problemas. Quiero decir, no tiene ni músculo para financiar grupos terroristas, ni dinero para hacerse con bombas nucleares, ni tampoco puede ponerse a invadir países en serio. Conclusión. La Casa Blanca anunció el lunes que una delegación estadounidense sostuvo conversaciones el fin de semana en Venezuela con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El tema energético estuvo sobre la mesa. Básicamente, Estados Unidos propuso a Maduro lo siguiente: te volvemos a comprar petróleo a cambio de que liberes a los presos estadounidenses que tienes en la cárcel. Y ya de paso, convoca elecciones libres. Y así es como están convocadas elecciones presidenciales para este 24 de julio de 2024. Y diréis, ¿y ya está? ¿Era así de fácil? ¿De repente Maduro accedió a desmantelar su dictadura por unos pocos dólares? Obviamente no. Maduro estaba convencido de que podría jugársela a Biden. A fin de cuentas, el mundo necesita el petróleo venezolano más que nunca. Y además, ¿habéis visto alguna vez a la oposición venezolana? Durante años, el chavismo se ha encargado de desmantelar cualquier movimiento de oposición más o menos serio. Oposición que estaba tradicionalmente dividida en un montón de mini partidos y de facciones. Vamos, que parecía fácil trampear las elecciones lo suficiente como para que Maduro volviera a ganarlas. Y entonces es cuando ocurrió lo impensable. La exdiputada María Corina Machado triunfa en las primarias de la oposición que se han celebrado este domingo en Venezuela. De repente, la oposición venezolana organiza unas elecciones primarias donde votan más de 2 millones de venezolanos. Y pensad que esto ocurrió en un país de 28 millones de habitantes donde casi 8 millones se han marchado y además hay una represión brutal contra los opositores. Es decir, que pese a tenerlo todo en contra, los venezolanos salieron a votar en estas primarias y se pusieron de acuerdo para elegir a una líder que les representara. María Corina Machado ganó estas primarias con un 92,35% de los votos. Y a diferencia de los anteriores opositores a Maduro, esta no se anda con medias tintas. ¡Atentos! La única manera es abriendo los mercados a la inversión privada, nacional e internacional. Venezuela tiene petróleo para los próximos
4.000 años. ¿Sabes lo que es? A este ritmo de producción. Pero el petróleo nos va a funcionar para los próximos 50. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos bajo tierra o lo aprovechamos? Para que os hagáis una idea, decir esto en Venezuela es como decir que las drogas son malas en una rave. Y como era de esperar, Maduro prohibió que esta mujer se presentara a las elecciones. Y diréis, ¿fue el fin de la oposición? Para nada. Aquí es donde empezó lo que podríamos llamar el... ¿sabéis cómo se llama este juego donde hay que aplastar topitos con un martillo? Esto. Pues básicamente la oposición venezolana se ha dedicado a jugar a, como sea que se llame este juego, con Maduro. ¿Prohíbes que un candidato se presente? Tranquilo, que ahora llega otra candidata apoyada por María Corina Machado. Y entonces Maduro la vuelve a prohibir presentarse y entonces llega otro candidato. Y así, hasta que por fin Maduro sacó la famosa ley antifascista. La presentación de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Ya sabéis, el viejo truco de todo el que no piense como yo es Hitler. Entre una cosa y otra, el chavismo se ha encargado de acabar con cualquier movimiento de oposición que pudiera hacerle sombra. Y esto incluye a cualquiera, venga de donde venga, incluidos estos. Partido Comunista de Venezuela se suma a la lista de partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia. Y de repente, cuando ya íbamos a dar todo por perdido, ocurre lo impensable. La honrosa designación de mi persona como candidato presidencial de todos los que quieren un cambio en nuestro país es una responsabilidad que acepto con humildad. La oposición venezolana elige a otro candidato, pero esta vez Maduro le deja presentarse. Incluso por primera vez en décadas permiten que dé una entrevista en una televisión que puedan ver todos los venezolanos. Y ojo, porque a tenor de las encuestas que tenemos, dejar que este hombre se presente es prácticamente lo mismo que decir que Maduro va a perder. Mirad. Como veis en esta gráfica, 62% de intención de voto frente a un 20% de Maduro. No es que me fíe mucho de las encuestas en Venezuela, de hecho, me sorprende que todavía quede un 20% de venezolanos que vayan a votar a Maduro. Y diréis, ¿por qué? Quiero decir, hasta ahora parecía que Maduro estaba dispuesto a acabar con cualquier candidato de oposición. Incluso acababa de aprobar esta ley antifascista para poderlo hacer más rápidamente. ¿Por qué hacen una excepción con este señor? ¿Será porque es un títere de Maduro al que ponen para hacer el paripé? ¿O tal vez hay algo más? Pues amigo bolivariano, aquí viene la parte del vídeo que te interesa. Presta atención porque, te recuerdo, es muy probable que esto te salve la vida. Atento. El colapso real del chavismo. Si algo he aprendido estudiando la historia de Venezuela es que las dictaduras son mucho más resilientes de lo que parece. Da igual que la economía esté en el colapso más absoluto y que la inmensa mayoría quiera un cambio de régimen. Da igual que protesten día y noche. Incluso da igual que la comunidad internacional aísle a tu país. Mientras el dictador de turno controle las armas, controlará el país. Power is power. Y diréis, ¿pero quién paga todas estas armas? Pues aquí es donde entran los sospechosos habituales, Rusia y China. Rusia puso las armas y China puso el dinero, pero vamos a centrarnos en el más importante de los dos, China, porque Rusia no está ahora mismo en condiciones de apoyar a nadie. ¿Por qué China apoyaba a Venezuela? ¿Es por una cuestión ideológica? Ay, por favor, los que me seguís desde tiempo ya sabéis cuál es la estrategia diplomática favorita de China, la llamada diplomacia sugar daddy. Y bajo esta lógica, Venezuela, que es la sugar baby perfecta, lo tiene todo. Petróleo, minas de oro y encima está en una situación desesperada. Todo lo necesario para convertirse en el país de Latinoamérica que más dinero ha recibido en la iniciativa Belt and Road de China. Hablamos de más de 50.000 millones de dólares en préstamos. Y diréis, ¿eso es mucho? ¿Es poco? Pues por comparar, el superpaquete de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania es de 61.000 millones de dólares. Y ahora, pensad que estos préstamos, de los de China, son del año 2018, cuando todavía no había subido tanto la inflación. Eso, y que Venezuela no está en guerra con ningún enemigo de China. Vamos, que podemos decir que China ha sido el balón de oxígeno que necesitaba Nicolás Maduro. Y diréis, ¿pero qué sentido tiene prestar dinero a un país que está en una crisis económica? ¿Cómo va a devolver todos esos yuanes? Fácil. Estrategia sugar daddy de manual. ¿No puedes pagarme con dinero? Me pagas en especias. Y Venezuela, ojo, porque tiene mucho petróleo que ofrecer. En principio tiene sentido, ¿verdad? Con lo que no contaba Xi Jinping es con el factor socialismo del siglo XXI. Decía Churchill que si pones a comunistas a cargo del desierto del Sáhara, en 5 años se quedarán sin arena. Y eso es exactamente lo que ha pasado cuando pones a socialistas del siglo XXI a cargo del petróleo de Venezuela. Atentos a esta gráfica.
Como veis, no hacen falta muchas sanciones para acabar con la economía venezolana. Se bastan ellos solitos para destruirla. El país con más zumo de dinosaurio del planeta Tierra ahora produce menos de 700.000 barriles al día. Para que os hagáis una idea, incluso su vecina Guyana produce ya más petróleo. Y diréis, ¿pero esto por qué ocurre? Pues por cosas como esta. Una explosión paraliza la principal refinería de Venezuela en Amuay. Y esto es solo un ejemplo más. Pensad que la petrolera venezolana, PDVSA, es un auténtico caos. Durante años, el chavismo utilizó esta empresa para regar de dinero a todos sus aliados. Hablamos de corrupción, mala gestión y todo lo que os podáis imaginar. Conclusión: el mantenimiento de las instalaciones petroleras es cochambroso. Así que la mayoría de las plantas de extracción o de refinamiento de petróleo están caput. No pueden producir barriles, y aquí es donde sí han funcionado las sanciones de Estados Unidos. Porque Venezuela necesita que lleguen las empresas del tío Sam a reparar todas estas plantas. Pensad que la tecnología para extraer petróleo no es ninguna broma. Y todas estas tecnologías pasan de un modo u otro por empresas useñas. Así que sin la ayuda del tío Sam, Venezuela no puede sacar petróleo. Y si no pueden sacar petróleo, ya me diréis vosotros cómo van a pagar a China. Os recuerdo que el Xi Jinping de hoy en día ya no es el sugar daddy generoso que fue en el pasado. Ahora necesita que le devuelvan lo que ha prestado y no está dispuesto a tonterías. China paga menos por el petróleo venezolano después de que Estados Unidos reimponga las sanciones. Así que Maduro se ve en un dilema. Por un lado necesita negociar con los Estados Unidos para poder pagar lo que le debe a China, pero por el otro, acceder a sus demandas implica el fin de su régimen, y en esas estábamos a finales de 2023. Maduro no tenía ninguna salida, y entonces es cuando salió por la tangente. Golpe de efecto de Nicolás Maduro. Venezuela votó este domingo a favor de la anexión de la región del Esequibo, en la vecina Guyana, rica en petróleo. Ya os lo dije en su momento, la única razón para explicar esta ocurrencia, porque no tiene otro nombre, es la desesperación. En un momento donde no le queda ninguna salida, Maduro quiso agitar el fervor nacional. El problema es que invadir Guyana es impensable. No solo es que Venezuela no tenga músculo militar suficiente, es que además resulta que Guyana es el país menos invadido del mundo en este momento concreto. ¿Por qué? Pues porque tanto Estados Unidos como China acaban de hacer inversiones multimillonarias en este país, que os recuerdo que tiene petróleo. ¿Y recordáis que os decía que Venezuela es una dictadura que no molesta? Bueno, pues lo era, porque ahora ya veis que sí molesta un poquito. Y molesta además a todos, tanto a los gringos como a los chinos. Conclusión: todas esas negociaciones para quitarles las sanciones a Venezuela se congelaron. Y como os podéis imaginar, a China se le han quitado todas las ganas de seguir ayudando a Nicolás Maduro. Pensadlo así, a China le pueden gustar mucho las sugar babies, sí, pero Venezuela se ha convertido en algo así como un país microondas, que calienta pero no cocina. Promete mucho petróleo, pero no lo puede producir. Y mientras tanto, mirad estas declaraciones del candidato opositor. ¿Y cuáles son las relaciones que debería tener el país? Primero, nuestro espacio geográfico natural, América Latina, con nuestros socios fundamentales, Estados Unidos, Europa, China, Japón, Asia. Ojo aquí, porque esa inclusión de China no es casualidad. Y ahora ponedlo de esta forma: ¿a quién prefiere apoyar China? ¿A Maduro, que sabe que no va a poder devolver sus deudas? ¿O a este otro candidato donde al menos sí que cabe la duda? Puede que sí o puede que no. Además, el señor Edmundo González sabe jugar sus cartas. La pregunta ahora es: ¿por qué Maduro aceptaría a este señor si sabe que le va a derrocar? Pues atentos. El dilema del prisionero. Ya hemos visto que las dictaduras pueden aguantar todo lo que les dure la munición, pero a la vez, ser dictador es una profesión de riesgo. En democracia, si un político pierde las elecciones, puede reinventarse, yo qué sé, ponerse a escribir un libro, dar charlas o incluso montar un bar. El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha abierto un bar. No son ni las 6 de la tarde de un martes y el acogedor local, situado en la calle Ave María 8 del mítico barrio madrileño de Lavapiés, comienza a desbordarse de público. Sin embargo, eso de un ex dictador montando bares es un poco raro, y muchos terminan su carrera con los pies por delante. Ahí está el ejemplo de Gaddafi, Mussolini o Ceausescu, entre otros muchos. Y diréis, ¿de verdad insinúas que una turba violenta de opositores podría matar a Maduro? No. En política ya sabéis que existen amigos, enemigos y compañeros de partido. Y lo que más miedo debería darle a Maduro en este momento son los suyos. Esto es un caso de libro del llamado dilema del prisionero. Todos saben que el régimen se está hundiendo. Así que el primero en negociar con la oposición es el que más oportunidades tiene de conservar la cabeza sobre los hombros. Así que aunque tú no quieras traicionar a los tuyos, probablemente no te quede otro remedio porque tienes miedo de que el otro lo vaya a hacer antes que tú.
En otras palabras, que a Maduro se le está poniendo cara de Ceausescu y tiene todas las papeletas para terminar igual. El régimen está aislado internacionalmente y sin dinero. Además, la oposición está bien organizada y por si todo esto fuera poco, tenemos que meter a los narcos en la ecuación. Porque parte de los amigos que han sustentado el régimen durante todos estos años... sí, han sido los cárteles de la droga que han tenido en Venezuela el lugar perfecto para acampar a sus anchas. Venezuela se ha convertido en un narcoestado con cárteles como por ejemplo el cártel de los soles. Y ya sabéis, quien con narcos se acuesta, sin cabeza se levanta. Y diréis, ¿de verdad tengo pruebas de que algo así estuviera pasando? Pues lo cierto es que sí, de hecho tengo montones de ejemplos, pero aquí os voy a dar el más significativo de todos, Tarek El Aissami. Lo sé, con este nombre pensaríais que es un político de Oriente Medio, pero lo único que tiene en común con las petromonarquías es el petróleo. Tarek El Aissami fue la mano derecha de Maduro durante años, es más, llegó a ser el vicepresidente de Venezuela y el ministro de petróleo, vamos, que lo fue todo. Sin embargo, un buen día de 2023, desapareció. Así, sin más, dejó de dar señales de vida y finalmente en abril de 2024 salió esta noticia. La justicia chavista acusó formalmente a Tarek El Aissami de conspirar con la oposición venezolana y Estados Unidos. Y ahora poneos en la piel de Nicolás Maduro por un momento. Lo sé, es difícil intentar empatizar con semejante hijo de la gran p***, y con esto lo siento si ofendo a las prostitutas. Realmente debería decir hijo de Putin. Pero vamos a hacer el esfuerzo por un momento. Si hasta tu ex mano derecha te está vendiendo, ¿quién más no estará conspirando a tus espaldas? Y ojo, porque aquí no estamos hablando de que puedas perder el poder, o el dinero, o el orgullo. No. Lo que está en juego en este momento es tu cabeza, literalmente, y tienes por delante dos opciones. A. Sigues reprimiendo a la oposición para mantenerte en el poder, en cuyo caso puede que alguien de los tuyos negocie antes que tú y te dé un golpe interno, golpe donde es muy fácil que termines sin cabeza, o opción B. Negocias con la oposición y pierdes el puesto, pero no la cabeza. Negocias, yo que sé, una transición pacífica que te garantice un retiro dorado en cualquier otro país, por ejemplo Qatar, donde ya Maduro estuvo negociando con Estados Unidos, y bueno, pues mira, te pueden dar asilo y ya tendrás tiempo de dar conferencias por ahí o incluso escribir un libro donde cuentes cómo perdiste las elecciones tras 11 años en el poder. ¿Quién no pierde unos comicios estando tanto tiempo en el gobierno? Le podría pasar a cualquiera. Ha sido... pues un político como otro cualquiera, no fue una caída de régimen, por mucho que esos fascistas insistan en decir lo contrario. Y además, solo hablamos de convocar unas elecciones libres. Nadie dice que no las puedas ganar. Bueno, y si ninguna de estas opciones te convence, siempre puedes irte al bar de Pablo Iglesias a cocinar unas fantásticas arepas venezolanas. Y ya sé lo que estaréis pensando todos en este momento. ¿Pero de verdad es posible que la oposición venezolana acepte algo así? Pues ya lo creo que es posible. Mirad al mundo. La transición es producto de la reconciliación, Una transición en donde quepamos todos, una transición donde están todos los venezolanos, que no hay exclusiones de nadie. Esa es la transición que aspiramos. De ganar la presidencia de la República, ¿va a llamar al presidente Maduro? ¿Por qué no? Y va a haber entendimiento. Aspiramos. No sabemos si lograremos entendimiento, pero una voluntad de diálogo, ¿por qué no? El diálogo es la esencia de la política. Quien quiera entender, que entienda. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, sobre todo en Venezuela. ¿Es esto una traición a la oposición venezolana? A estas alturas nadie quiere que Nicolás Maduro pueda terminar en un retiro dorado, especialmente después de todo lo que ha hecho. Y sí, tenéis razón, pero la política es el arte de lo posible y por el momento esta es la opción más posible si quieres lograr un cambio en Venezuela. Nunca habíamos estado tan cerca de que este país tuviera una transición democrática, así que ya habrá tiempo de hacer juicios cuando toque. De hecho, incluso para Nicolás Maduro la opción juicio es mejor que la opción muerte, así que por primera vez en la historia de Venezuela, todos tienen los incentivos para hacer lo correcto. Así que mi querido amigo bolivariano, espero que hayas entendido el mensaje. Sea donde sea que estés, en la medida de tus posibilidades, no pongas trabas. Por extraño que te parezca, esta es tu mejor alternativa. Sé que durante estas semanas te sentirás raro. Lo normal era poner zancadillas a la oposición, ¿verdad? Evitar que la gente vaya a votar normalmente, intentar trampear las estadísticas, alguna amenaza por ahí, probablemente hayas hecho alguna cosa no muy compatible con los derechos humanos, pero en este caso de verdad, hazme caso. Si te toca estar en el colegio electoral, sentirás la tentación de, no sé, meter papeletas en las urnas o lo que sea que hagáis los chavistas. Y probablemente tendrás a muchos compañeros de partido dispuestos a ayudarte y a reírte las gracias. Y pensarás que esto te dará muchos puntos para medrar dentro del sistema. Así es como funcionaban las cosas antes. Pero ya no.
Probablemente no lo sepas, pero muchos de tus compañeros ya están preparándose para el día después de las elecciones. Y no dudes ni por un momento que, llegado al caso, esos mismos que ahora te están riendo las gracias estarán encantadísimos de venderte. Así que, por tu propio bien, mi querido amigo bolivariano, abandona el barco. Y llegados a este punto,